Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Ramos y esta es mi colaboración para el 26º Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana. Este trabajo tiene por título El álgebra de operadores invariantes bajo traslaciones de Weyl sobre sobre el espacio polianalítico de Fock. Esto es parte del trabajo que realizo en mi primer año de estancia postdoctoral en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Veracruzana. Comenzaré hablando acerca de las funciones homogéneas polianalíticas, que son funciones que se anulan con el operador de Wirtinger. Este operador depende de este multiíndice K. Este operador toma las derivadas respecto a las variables conjugadas en el orden en el que lo expresa cada entrada del multiíndice. Eh, a la suma de las entradas del multiíndice le llamamos la altura. Entonces, una función homogénea polianalítica de orden m, de m es un entero no negativo, es aquella función que se anula con todos los operadores de Wirtingen asociados a multiíndices con altura m exactamente. Un ejemplo es en n igual a 2, esta función que resulta ser homogénea polianalítica de orden 2. Cada uno de los multiíndices con altura 2 anula esta función debido a que se toman derivadas respecto a las variables conjugadas. Bueno, una caracterización de todas las funciones homogéneas polianalíticas es que pueden ser escritas como polinomios en las variables conjugadas con coeficientes analíticos. Si nosotros tomamos un m, número positivo, natural, eh, entero no negativo, pues, y consideramos todas las funciones homogéneas polianalíticas de orden m, que a su vez son cuadrado integrables con esta medida gaussiana, obtendremos el espacio polianalítico de Bargmann-Segal-Fock, el cual es un espacio de Hilbert con núcleo reproductor. Ya antes se han calculado para los casos por cierto, aquí interviene un parámetro alfa en el peso, pero para alfa igual a 1 y n igual a 1, en el 1997 se encontró esta fórmula para su núcleo reproductor. L es el polinomio generalizado de Laguerre, que está aquí abajo, definido mediante su fórmula de Rodríguez. En 2022, Jusfi generaliza este resultado para dimensión n. Nosotros estudiaremos operadores invariantes bajo traslaciones de Weyl, que después definiré esto, que actúan sobre este espacio y eh, la manera en que lo haremos será convirtiendo este espacio en un espacio aplanado, es decir, en un espacio de Hilbert cuya medida sea un múltiplo de la medida de Lebesgue. Después aplicaremos Fourier para descomponer este espacio en una integral directa de espacios de Hilbert y después utilizaremos un isomorfismo para mapear esta integral en las funciones vectoriales cuadrado integrables. Bien, primero introducimos un operador que convertirá a nuestro espacio polianalítico de Bargmann-Segal-Fock o de Fock en un espacio aplanado en el sentido de que será es un subespacio cerrado de R2n con la medida de Lebesgue. Este espacio también es un espacio de Hilbert con núcleo reproductor, cuyo núcleo se expresa de esta manera, de nuevo en términos del polinomio de Laguerre generalizado. Esto es una consecuencia directa de lo que ya Jusfi nos dio en 2022. Una observación es que este núcleo reproductor es invariante bajo traslaciones horizontales. Esto nos sirve para poder aplicar nuestro esquema del prisma de Fourier, que es un trabajo que realizamos en 2021 y 2022, y que dice que si nosotros tenemos H, un espacio de Hilbert definido sobre un producto de un grupo por un espacio de medida, y tenemos que su núcleo reproductor es invariante bajo traslaciones, entonces al aplicar la transformada de Fourier en una dirección al espacio, obtenemos una descomposición
de este espacio en una integral directa de espacios de Hilbert. Además, esos espacios de Hilbert son espacios de Hilbert con núcleo reproductor, y su núcleo reproductor para cada una de las fibras puede calcularse de esta manera, calculando la transformada de Fourier del núcleo reproductor en esta, con este valor x igual a 0. Este trabajo que menciono está publicado en 2022, fue publicado en 2022, y este trabajo del que les estoy hablando es una aplicación de este esquema de Fourier. Bien, una vez que tenemos esto, nosotros podemos garantizar que si la transformada de Fourier del núcleo reproductor puede descomponerse como una suma de estas funciones Qs, entonces obtendremos, primero que nada, una base ortonormal para cada una de las fibras, y después podremos, a partir de estas funciones, construir un isomorfismo isométrico del espacio H original en cierto espacio L2, que en nuestro caso va a ser un espacio de funciones vectoriales. Bien, también podemos, a partir de estas Qs, construir una descripción del álgebra W estrella o de von Neumann de operadores invariantes bajo traslaciones en el espacio H. A diferencia de la manera en que antes se abordaba este problema, nosotros únicamente debemos calcular la transformada de Fourier del núcleo reproductor del espacio H para poder obtener estos resultados, estas recetas, para poder aplicar esta receta. Bien, entonces lo primero es que mediante una identidad muy sencilla, nosotros escribimos nosotros podemos escribir el núcleo reproductor del espacio aplanado, lo podemos convertir a esta otra forma en la que ocupamos ya no el polinomio generalizado, sino el polinomio clásico de Laguerre. Esto nos va a ayudar mucho a calcular la transformada de Fourier gracias a esta identidad. Esta identidad nos dice que la transformada de Fourier de la función de Laguerre evaluada en este argumento puede ser escrita como un producto de funciones de Hermite. Las funciones de Hermite, pues bueno, son un coeficiente, un peso gaussiano y el coeficiente, perdón, y el polinomio de Hermite. Cuando nosotros calculamos la transformada de Fourier del núcleo reproductor del espacio aplanado, obtenemos esta descomposición, esta expresión que podemos eh, escribir en términos de la función Q, que es un producto de funciones de Hermite. Bien, esto nos lleva a que cada una de las fibras en las que se descompone la imagen de Fourier del espacio H, del espacio aplanado, tiene dimensión D, y en consecuencia cada fibra es isomorfa al espacio euclidiano de dimensión D. A su vez, toda la imagen de Fourier del espacio aplanado H se puede escribir como la integral directa de estos espacios euclidianos de dimensionales, y a partir de ciertas identidades nosotros podemos ver que es isomorfa a las funciones cuadrado integrales de dimensionales de cuadrado integrable. Una vez que tenemos esto, nosotros podemos construir un isomorfismo isométrico entre nuestro espacio de Bargmann-Segal-Fock y este espacio de funciones vectoriales mediante la composición de los operadores, el operador aplanadora, operador de Fourier y este nuevo operador n, que se define únicamente multiplicando la función, una función por las funciones básicas q e integrando. Bien, ahora las translaciones horizontales de Weyl son operadores
que se aplican a funciones en el espacio polianalítico de Fock. Es una traslación en el sentido horizontal, es decir, sobre la parte real y multiplicadas por este peso, las traslaciones en horizontales, en el espacio aplanado, pues son únicamente las traslaciones en el sentido, en la primera coordenada. Bien, pues las traslaciones horizontales de Weyl son transformadas en traslaciones horizontales en el espacio aplanado mediante el operador aplanador. Entonces son unitariamente equivalentes. Eso quiere decir que si queremos estudiar el álgebra de Foyn-Neumann de los operadores que conmutan con con las traslaciones horizontales, será equivalente a estudiar los operadores, el álgebra de operadores que conmuta con las traslaciones horizontales en el espacio aplanado. Resulta que las traslaciones horizontales en el espacio aplanado son convertidas una vez que se aplica el operador de Fourier en operadores de multiplicación. Esto a su vez forma una representación unitaria en el espacio eh, imagen de Fourier del espacio aplanado. Así que, como originalmente teníamos que este espacio que es imagen de Fourier del espacio aplanado se puede descomponer como eh, una integral directa de estas fibras, entonces nuestra álgebra de operadores invariantes bajo traslaciones de Weyl será unitariamente equivalente a el conmutante de la representación que tenemos en este espacio imagen de Fourier, que no es más que la integral directa de operadores acotados sobre cada una de las fibras. Esto a su vez se puede escribir como funciones acotadas, producto tensorial con matrices de dimensión D. Es decir, las traslaciones horizontales de Weyl son convertidas a eh, traslaciones horizontales en el espacio aplanado, que a su vez son convertidos a operadores de multiplicación en el espacio de Fourier, y a su vez son convertidas a operadores de multiplicación en el espacio de funciones vectoriales, es decir, son convertidas a matrices. Eh, Bien, solo como una pequeña aplicación de esto, nosotros podemos construir el operador de Toeplitz sobre el espacio polianalítico de Fock, eligiendo un símbolo acotado y después multiplicando aplicando la proyección sobre el espacio de Fock, como de manera tradicional se define. Entonces, el operador al que es asociado este operador de Toeplitz, es un operador de multiplicación cuyo símbolo está expresado de esta forma. Aquí podemos ver un poco más. El operador aplanadora transforma el operador de Toeplitz en cierto operador en el espacio aplanado y este a su vez es mapeado en el operador de multiplicación cuyo símbolo es este que se expresa aquí arriba. Bien, finalmente, y solo para comprobar que estos resultados efectivamente empatan con lo que se conoce anteriormente, para el caso alfa igual a 1 y n igual a 1, ya se había hecho una descripción del álgebra de operadores invariantes bajo traslaciones de Weyl en 2018, obteniendo esta fórmula, y nuestros resultados coinciden de manera satisfactoria, ¿no? Salvo un pequeño cambio de variable, pero esto es eh, bien, pues muchas gracias. Eso es todo.